El día de hoy toca ver el sistema nervioso. Para esto les voy a preguntar qué saben ustedes del sistema nervioso. Lo que sea, ¿eh? Nuestros protagonistas del sistema nervioso, ¿quiénes van a ser? El cerebro. Ajá, el cerebro. El cerebro va a ser la máquina que va a coordinar todo junto con las neuronas. ¿No es la médula espinal también? El cerebro y la médula espinal, exactamente. Me van a avisar, por favor, cuando vean la pantalla, ¿va? Ya se ve. Bueno, vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Hoy vamos a ver, como ya habíamos dicho, sistema nervioso, ¿sale? Va a ser más o menos rápido porque realmente vamos a ver cosas básicas. El sistema nervioso es un sistema de comunicación de señales, ¿sale? Su naturaleza va a ser físico-química. ¿Por qué? Porque va a estar involucrado el movimiento del cuerpo. Química porque va a involucrar los neurotransmisores. Los neurotransmisores que van a ser aquellas moléculas que se van a encargar de repartir lo que son los impulsos químicos y llevar a cabo diversas funciones en el cuerpo. ¿Cuál es la finalidad de nuestro sistema nervioso? Pues a final de cuentas controlar lo que es nuestro cuerpo y desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso lo vamos a dividir en dos: el sistema nervioso central y el periférico. El central, ¿a qué le suena? A que es algo que está justo en el centro, ¿no? Entonces, como va a estar justo en el centro, pues precisamente se va a componer de el encéfalo y la médula espinal. A lo que nosotros comúnmente llamamos cerebro es el encéfalo, y la médula espinal va a ser todo ese conjunto de neuronas que van a pasar a lo largo de toda la columna. Mientras que el sistema nervioso periférico van a ser todos esos nervios que se van a encontrar en las extremidades, tanto superiores como inferiores, y cuyo objetivo pues es, a final de cuentas, repartir el estímulo eléctrico, ¿vale? La función de los nervios, a final de cuentas, va a ser llevar la información, ya sea de la periferia al centro o del centro a la periferia. ¿Ustedes recuerdan cómo llamamos este tipo de información? ¿O este tipo de señales? Cuando va del encéfalo o del cerebro, que es el centro, y el impulso va hacia lo que es nuestras extremidades o nuestra periferia, son señales eferentes, porque van del centro a las extremidades. Y al revés, cuando el estímulo nervioso viene de afuera, de algún factor externo, como por ejemplo que nos pegue una gotita de agua y toque nuestra piel, entonces en ese momento va a correr una señal química y nerviosa que va a ser desde nuestro dedo hasta nuestro cerebro. Y a esa señal, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Aferente? Exactamente, entonces tenemos dos tipos de señales: eferentes y aferentes. Bien, eso es importante porque básicamente, sabiendo ustedes eso, van a saber la gran mayoría de lo que es el sistema nervioso. Entonces, como yo les había dicho, el sistema nervioso no es más que un conjunto de nervios que van a estar distribuidos
de la misma manera que nuestras arterias y que nuestras venas. Y al sistema nervioso lo vamos a dividir en dos, en el central y en el periférico. El central, pues básicamente va a ocupar el centro de nuestro cuerpo. Lo vamos a marcar con nuestro puntero. Miren, ese es el sistema nervioso central, que va a estar compuesto por el encéfalo, que el encéfalo a su vez va a estar compuesto de 4 lóbulos. ¿Alguien sabe cuáles son los lóbulos del cerebro? Temporal, Parietal, frontal, Ajá, occipital. muy bien. Ya los mencionaron los 4. Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, uno temporal y uno occipital, que se van a encontrar en la misma zona donde se encuentran nuestros huesos frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y a su vez, cada uno de estos lóbulos va a tener una función diferente. Ahorita la vamos a ver, pero vean, todos estos lóbulos componen lo que es el encéfalo, y el encéfalo se va a conectar junto con la médula espinal, que es toda esta que pasa toda la columna, y esto va a ser el sistema nervioso central. Todo esto. Ahora vamos con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, a final de cuentas, van a ser los nervios espinales, es decir, que van a salir de la columna vertebral y van a ir a las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Ok? Todos estos nervios que recorren la periferia va a ser el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos, somático y autónomo. Ahorita vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. El autónomo tiene una división importante: simpático y parasimpático. El sistema nervioso periférico autónomo es aquel que se va a dirigir por su propia cuenta. ¿Ok? Y les digo, se va a dividir en dos, en simpático y en parasimpático. Las funciones del sistema nervioso simpático son, a final de cuentas, de adrenérgicas, es decir, del famoso sistema de lucha o huida, que quiere decir que a final de cuentas nuestro sistema nervioso simpático nos va a favorecer que nosotros podamos estar activos por si en algún momento se nos presenta un dinosaurio enfrente de nosotros y tenemos que correr a todo lo que da, o si en la calle vamos caminando y de repente se acerca un perro corriendo contra nosotros, pues bueno, entonces nosotros sabremos que en ese momento se va a activar el sistema nervioso simpático y vamos a estar bien alertas porque va a ser el sistema de lucha o huida. ¿Qué quiere decir? Que ese sistema es el que se encarga o de que pelees o de que salgas corriendo para que no te alcance. Mientras que el parasimpático es todo lo contrario. El parasimpático es aquel que se va a encargar de relajar tus músculos y de relajar como tal todos todo tu sistema para que puedas estar en equilibrio con tu mismo cuerpo. Vamos a dejar el puntero y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El sistema nervioso central, como ya les había dicho, se va a dividir en dos, en el encéfalo y en la médula espinal. La médula espinal va a ser una estructura alargada y cilíndrica que va a ocupar el conducto vertebral. Desde el agujero magno, que alguien me recuerda cuál es el agujero magno. es donde va una parte del hueso. El líquido. El agujero magno lo vamos Es donde Que se ancla con el atlas, el hueso atlas. Exactamente. El agujero magno lo vamos a encontrar en el cráneo. Va a ser el hoyo más grande, si quieren verlo de esa forma, y por el cual se van a unir todos los conductos vertebrales con el cerebro, ¿vale? Ese va a ser el agujero magno. Y hasta la segunda vértebra lumbar. Ahí en la segunda vértebra lumbar es donde termina nuestra médula espinal.
Y esa porción, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba? Cervical. No. La segunda vértebra lumbar, que les dije que usualmente los anestesiólogos ocupaban esa zona para hacer un bloqueo. Y que después de ahí, después de la segunda vértebra lumbar, ya tenían la seguridad de que no le iban a dar al nervio. ¿Cómo le llamaban a esa zona? Tiene el nombre el de un cono? animal. ¿No se acuerdan? ¿Cola de caballo? Exactamente. Les había yo dicho que la famosa cola de caballo es el final de los nervios que terminan en L2, o sea, en la segunda vértebra lumbar. Que si se acuerdan, las vértebras lumbares a nivel de dónde están. A ver, ¿quién me dice? ¿Están por el cuello? ¿Por la cintura? ¿Por dónde están las vértebras lumbares? Por la parte baja de Por la cintura. Por la espalda baja. Ajá, en la espalda baja, ya cubriendo lo que es la cintura, más o menos. Sí, están bien. Y entonces, aproximadamente en esa zona, pues es donde vamos a encontrar la cola de caballo a nivel de las vértebras lumbares, ¿vale? Entonces, ese como tal comprende nuestro sistema nervioso central, el encéfalo y todo esto. Miren, esto es como tal el sistema nervioso central en un solo esquema. En la parte de arriba estamos viendo el famoso cerebro, que a partir del día de hoy ya no le van a decir cerebro, le van a decir encéfalo. ¿Sale? El encéfalo se va a componer del tronco del encéfalo, del cerebro y del cerebelo. ¿Ok? El tronco del encéfalo es ese naranjita que ustedes ven ahí en la imagen. Y bueno, ya como tal, el encéfalo se compone del cerebro y del cerebelo. Y todas estas estructuras que ustedes ven en el mapita se encuentran protegidas por el cráneo. Por el cráneo, que acuérdense que el cráneo es la formación de los 4 huesos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, formando una masa encefálica, que a final de cuentas va a ser muy importante porque va a ser el inicio de todas las funciones mentales. Y la médula espinal, que ya habíamos dicho, que su función va a ser unir lo que es el cerebro, o sea, el sistema nervioso central, con los nervios periféricos, que ya es el sistema nervioso periférico, ¿vale? Vamos a ver con la siguiente. Entonces, el cerebro, como tal, anteriormente, pues yo les había dicho que ustedes y yo conocíamos al cerebro como toda la masa encefálica. Sin embargo, realmente le debemos de llamarse encéfalo, ya no cerebro, encéfalo. Porque el cerebro es la porción que ustedes están viendo ahí, abajo. El encéfalo está de color rosa y el cerebelo está de color azul. El tronco, el famoso tronco encefálico, es la porción naranja que ustedes están viendo. Y el cerebro se va a componer de 2 hemisferios. Que los hemisferios es prácticamente como si fueran 2 mitades. El encéfalo va a tener la mitad derecha y la mitad izquierda. Es algo interesante porque cuando nosotros tenemos alguna lesión, por ejemplo, en la mano derecha, y no podemos mover por algún accidente nuestra mano derecha, ¿qué parte del encéfalo ustedes creen que esté afectada, la derecha o la izquierda? La izquierda. 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 Exactamente, porque todo lo que es nuestro cuerpo lo manejamos con el cerebro contralateral, es decir, todo lo que es nuestras extremidades derechas, nosotros las manejamos con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho lo ocupamos para nuestros músculos y nuestras extremidades del lado izquierdo. Muy bien. Y como tal, los lóbulos del cerebro van a tener cada uno una función específica, ¿vale? El lóbulo occipital
es el que se va a encargar de la visión. Una persona que se llamaba Broca decidió ponerle números a cada una de las partes de los lóbulos. Es decir, los lóbulos no nada más los dividió en frontal, parietal, temporal y occipital, sino los dividió en muchos números de acuerdo a la función que tenían. Y a eso se le conoce el día de hoy como áreas de Broca. El lóbulo occipital tiene las áreas de Broca 17, 18 y 19. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes a qué persona encuentran más atractiva? ¿A una persona de 60 años? ¿A una persona de 30 años? ¿O a una persona de 18 años? De 18 años. Para que no se les olvide, el área de Broca 17, 18 y 19, que la de la visión, ustedes pueden asociarla con que a esa edad, pues es la edad de las personas con las que les gustaría andar. Con una persona de 17, de 18 o de 19, que son las áreas de Broca que se encargan de la visión y se encuentran en el lóbulo occipital. Que como pueden ver, el lóbulo occipital, que es el de color rosa, pues es el lóbulo de la visión, ¿vale? Tenemos también al lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que es el de color azul y que va a estar en la frente de nuestro cráneo, se va a encargar de la planificación, de la coordinación y de las conductas. Aquí es principalmente donde nosotros vamos a encontrar el control de nuestros impulsos. Aquí es donde nosotros vamos a manejar nuestro temperamento, nuestro carácter. Y el comportamiento sexual también va a ser influenciado por el lóbulo frontal. Es como un lóbulo muy emocional, el frontal. El parietal, que va a estar justo atrás del frontal, y que va a estar en la parte de arriba de lo que es nuestro cerebro, pues va a ser el procesamiento de la información sensorial. Es decir, va a ser aquel que se va a encargar de recibir los estímulos provenientes del exterior, como pueden ser sonidos, como pueden ser, no sé, sensaciones como texturas, etcétera. Y ese lóbulo es el que las va a interpretar, el lóbulo parietal. Mientras que el lóbulo temporal es el lóbulo de la memoria. Y este lóbulo temporal es al que le debemos nuestra cognición. Gracias al lóbulo temporal es que nosotros podemos recordar palabras, nombres, momentos, incluso sueños. Y básicamente esas son las funciones de cada uno de los lóbulos. Como pueden ver, cada lóbulo tiene su función y los 4 son muy importantes en nuestro desempeño cotidiano. Y aquí lo podemos ver, pero aquí ya estamos viendo las porciones del encéfalo. El encéfalo como tal va a tener muchas divisiones, principalmente la corteza cerebral, que va a ser la corteza, pues igual que la corteza de la Tierra, o sea, lo que está encimita. Y la corteza cerebral se va a encargar de la percepción sensorial, es decir, de los 5 sentidos que tenemos, del movimiento, del lenguaje, de las emociones y de los pensamientos. Acuérdense que la corteza va a estar muy involucrada con lo que son emociones, y el lóbulo que más se va a encargar de las emociones, no sé, el lóbulo, ¿cuál habíamos dicho? Frontal. Muy bien, el lóbulo frontal. Ahora, el cerebelo, que es otra porción de lo que es el encéfalo, pues se va a encargar de la coordinación. Va a hacer que todos nuestros movimientos sean coordinados, que sean bien dirigidos y que no tengamos torpeza al caminar, o que nosotros mientras estamos escribiendo un texto en el teléfono, también podamos bajar las escaleras. Es el que nos va a ayudar en la coordinación, y usualmente cuando tenemos problemas de coordinación es porque encontramos afectaciones en el cerebelo. El tronco encefálico, que es ese tronquito que conecta al encéfalo con lo que es la médula, va a controlar las funciones vitales. Es uno de los, bueno, todos son importantes, pero ese es uno de los más importantes, porque si nosotros tenemos una lesión en el tronco encefálico y controla el latido cardíaco, ¿qué creen que suceda? Pues ¿Problemas de respiración? si controla el latido cardíaco, pues entonces el corazón va a dejar de latir
y vamos a tener un paro cardíaco. Si controla la respiración, se daña el tronco encefálico, ¿qué creen que suceda con la respiración? Deja de respirar. Exactamente, dejas de respirar. A propósito de la respiración, ¿cuál es el músculo que interviene en la respiración? ¿El diafragma? El diafragma. Muy bien, el diafragma. El diafragma es el que va a subir, el que va a bajar para permitir los movimientos de inspiración y expiración. Entonces, si tenemos una lesión en el tronco encefálico, ya vieron que es muy mortal. La médula espinal, que va a ser toda la que va a bajar por medio de toda la columna, pues va a comunicar lo que es el cerebro propiamente y los nervios periféricos. Es decir, va a ser el encargado de llevar los estímulos tanto aferentes como eferentes. El hipocampo y el sistema límbico va a ser principalmente involucrado en la memoria y en el aprendizaje. ¿Qué lóbulo habíamos quedado que era el del aprendizaje? Temporal. El temporal. El temporal, muy bien. Y el hipocampo se encuentra en el lóbulo temporal, entonces va a ser el del aprendizaje. Y el tálamo y los núcleos grises, pues van a estar en medio de la corteza y del tronco cerebral, y su función es principalmente el movimiento y el tono. Ya se dieron cuenta que cada una de las partes del encéfalo, de acuerdo a su ubicación, pues tienen que ver con el lóbulo en el que se encuentran. ¿Están de acuerdo? Sí. Es lo mismo, como quieran aprenderse. Si lo quieren aprender por parte del sistema nervioso o por lóbulos, pues es lo mismo. Y vamos a tener que cuando nuestro sistema nervioso central baja, pues va a tener diferentes ramificaciones. En este caso, ¿cuántas vértebras habíamos quedado que tenían la parte cervical? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 8. No. 7. Sí, 7. sí, 7. Pero en la porción cervical, en cuanto a nervios, va a tener un octavo par de nervios. Vamos a tener 8 pares de nervios, es decir, hasta C8. Y aunque tengamos nada más 7 vértebras cervicales, resulta que en la última cervical salen 2 pares de nervios. Sale C7 y C8, que se van a encargar precisamente de dar inervación a cada una de las porciones de su cuerpo. Miren, aquí está la porción superior y la porción inferior de lo que es C7. Y todos estos son los 8 nervios cervicales. Torácicos tenemos los mismos que vértebras. Lumbares también tenemos las mismas que vértebras. Y sacros igual que el mismo número. El único lugar donde cambian los nervios es en las cervicales. Solamente se agrega uno más. ¿Vale? Y ahora, la médula espinal, si nosotros la cortamos como si fuera ¿qué? Si la cortábamos de forma horizontal, nosotros vamos a ver que la médula espinal pues va a estar compuesta de lo que es más o menos una X, donde vamos a tener la X, una zona color gris que va a formar la X y una sustancia blanca gelatinosa que va a rodear la X. La X, que vamos a ver la de color gris, el color gris no es otra cosa más que la mielina que está acumulada. Y el color blanco, pues igual, van a ser axones, pero no tan llenos de mielina, ¿vale? Y eso es lo que veríamos. Si hacemos un corte así como si fuera un pastel, pero al revés, o sea, no paradito, no es un corte vertical, sino uno horizontal, estaríamos viendo que la columna vertebral va a tener como tal en su zona de lo que es el agujero para que pase la médula espinal, justo la médula va a tener una forma de X, donde va a tener 4 astas. Ay, perdón. Va a tener 4 astas, 2 astas anteriores y 2 astas posteriores. Imagínense que, a ver, ¿cuál sería la parte de la espalda para empezar? ¿Esta o esta? ¿La porción anterior o la porción posterior? ¿Cuál sería la de la espalda? La porción posterior. Exactamente, es la porción posterior.
Entonces, las astas dorsales son las astas sensitivas. Y para que se acuerden de cuáles astas son las sensitivas y cuáles son las motoras, imagínense que los va correteando un león. Y el león los va correteando, los va correteando, los va correteando y ustedes se echan a correr. Y de repente el león, cuando se les acerca mucho, mucho, lo que hace es tirarles un garrazo. Y ahora imagínense que ese garrazo sí les alcanza a rasguñar su espalda. ¿Dónde sentirían el garrazo? Pues en la espalda, ¿no? Y se les marcaría y probablemente sangrarían. La zona donde reciben el garrazo y donde lo sienten es la zona sensitiva, que es la zona posterior, ¿vale? Y la zona de donde ustedes van a correr son los haces anteriores o las astas motoras. Tenemos dos tipos de astas. Astas motoras, que son anteriores, y astas sensitivas, que son posteriores. No está tan complicado, simplemente es como entenderlo. Ay, perdón. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, el sistema nervioso periférico, ya que entendimos el central que nada más conforma el encéfalo y la médula espinal, pues el periférico se va a componer igual de nervios, donde la protagonista son las neuronas. Una neurona se va a conectar con otra neurona para transmitir el impulso eléctrico hasta llegar, pues no sé, al brazo, o al dedo, o a donde nosotros llevemos el estímulo. Los nervios van a estar constituidos por muchas de estas unidades estructurales que les digo que se llaman neuronas. Y las neuronas van a tener partes importantes. Se los voy a explicar. Vamos a tener una parte que va a ser el cuerpo celular o el soma, que es esta verde. Bueno, perdón, el núcleo primero, como cualquier, a final de cuentas la neurona es una célula. Entonces, como cualquier célula, va a tener un núcleo y su núcleo va a estar aquí de color verde. ¿Sale? Luego, este mismo núcleo va a estar adentro de un cuerpo celular o soma. El cuerpo celular o soma es todo esto morado que ven alrededor del núcleo. Es como el cuerpo de la célula es el soma. Y el núcleo pues está adentro. Luego, se supone que esto sería lo que es una neurona normal. Pero para que la neurona pueda recibir el estímulo de la neurona que está antes de ella, debe tener una zona donde reciba el estímulo. Y las zonas que reciben el estímulo son estas dendritas, que son estos como piquitos que están viendo ustedes. ¿Sí los ven? Aquí. Todos esos Sí, sí se ve. piquitos que son las dendritas, pues son las encargadas de recibir el estímulo. Y imagínense que esta dendrita está recibiendo el estímulo. Entonces recibe el estímulo por medio de neurotransmisores y pasa directamente aquí el estímulo, baja por las dendritas y llega al cuerpo neuronal hasta que el núcleo lo capta. ¿Ok? Y luego, para pasar a la siguiente neurona, pues ¿por dónde tiene que viajar? Por lo que es su cuerpo celular. Entonces va a salir del núcleo y va a pasar por las vainas de mielina de esta neurona. A todo esto le vamos a llamar como tal vaina de mielina. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de la mielina? La mielina iba a ser como una proteína aislante que entre más mielina hubiera, pues más rápido iba a pasar el estímulo eléctrico. Entonces la mielina es lo que estamos viendo de color amarillo. Y esa mielina va a permitir que nuestro estímulo eléctrico, pues entonces miren, pase de aquí para acá y de aquí brinque para acá y de aquí para acá y de aquí para acá y de aquí para acá. Hagan de cuenta que se salta la mielina. La mielina es como el brincolín que le ayuda a brincar a la siguiente zona. Entonces, todos estos brinquitos que yo les puse son en milisegundos. La mielina lo que va a favorecer es que el impulso, pues, vaya rápido hacia la siguiente zona, ¿vale? Hacia la siguiente neurona. Y si se conectan así varias neuronas, cientos de miles de neuronas,
pues van a poder transmitir el impulso eléctrico a lo largo de todo el cuerpo. Y aquí, después de que pasan por todo lo que es el axón de la neurona, van a llegar hasta donde es el axón terminal. El axón es como esta tirita o la colita de la neurona. Entonces se va por todo el axón y llega hasta un axón terminal. Ese es uno, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. Ya que llega el axón terminal, vamos a tener aquí estos deditos, se les va a llamar botones sinápticos. Y estos botones sinápticos son los que se van a encargar de conectar con lo que va a ser la siguiente dendrita. Entonces la dendrita vuelve a recibir el estímulo, pasa nuevamente por todo el cuerpo celular hasta que llega al núcleo y del núcleo pasa por todo el axón hasta lo que es la siguiente neurona. ¿Ya me entendieron cómo se conecta una neurona con otra? Sí. Sí. Bueno, Sí. apréndanlo porque es lo más importante y es lo que les van a preguntar. Entonces, las neuronas están formadas por dendritas, que son las prolongaciones como deditos que les enseñé, y tienen como función captar los estímulos de una neurona que está antes de ellas, ¿ok? Luego, ya que el estímulo lo cachó la dendrita, lo va a llevar, como les había dicho, al cuerpo celular o soma. Las neuronas van a poseer un cuerpo celular llamado soma, como cualquier célula, y el núcleo de la neurona se encuentra en el soma, que es el punto final a donde va a llegar el estímulo. Ya que llegó al núcleo, posteriormente tiene que pasar por todo su cuerpo de la neurona para llegar a la siguiente neurona. Y el cuerpo de la neurona es el axón. El axón se va a encargar, como les había dicho, de transportar el estímulo eléctrico a lo largo de toda la neurona. Las neuronas que tienen mielina, pues van a favorecer a que el impulso se transmita más rápido. Y las neuronas que no tienen mielina, pues igual van a transmitir el estímulo, pero va a ser más tardado. Justamente la mielina es la que nos ayuda a nosotros a definir exactamente en dónde nosotros tenemos una sensación de dolor. Cuando el dolor es muy localizado, es decir, que nosotros sentimos exactamente dónde nos duele, es porque las fibras las fibras nerviosas están muy cargadas de mielina. Pero cuando nosotros tenemos un dolor que no sabemos de dónde es, que a veces se nos duerme como que toda la mano, bueno, pues entonces de neuronas que no están muy bien cubiertas de mielina. Y ya que pasa por todo el axón que tiene mielina, vamos a llegar a los botones terminales o los axones terminales, que son las porciones finales de toda la neurona que se van a encargar de transmitir el impulso a las dendritas de la siguiente neurona. Cuando los axones terminales se juntan con las dendritas de la nueva neurona y se conectan para transmitir el impulso eléctrico, se le llama, ¿cómo se le llama? Sinapsis. Muy bien, se llama sinapsis. Entonces, básicamente, pues es esto. Neurona postsináptica y neurona presináptica. La presináptica es la que está antes de la sinapsis. Vean, esto es como tal el botón terminal. Esto es la sinapsis. Y estas son las dendritas de la neurona postsináptica. ¿Ok? Esta es una neurona. La neurona recibe el estímulo de sus dendritas. El estímulo viaja hasta que llega al núcleo, pasando por todo el cuerpo de la célula. Y posteriormente aprovecha sus vainas de mielina para transportarse rápido y llegar hasta donde están los botones terminales, que son los botones terminales del axón, que se van a conectar con las dendritas de la siguiente neurona, formando una sinapsis, y así posteriormente el estímulo va a pasar de una neurona a otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Y finalmente, esto ya es como que en grande. Cuando nosotros hacemos sinapsis, los botones sinápticos, que es esto que estamos viendo aquí en grande, pues van a tener vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas son como las vesículas, como las que encontramos, como si fueran vacuolas en la célula.
y que se van a encargar de liberar los neurotransmisores necesarios para que este botón sináptico haga sinapsis con lo que es la dendrita de la nueva neurona. Y aquí las que van a favorecer el intercambio de energía, pues ¿quiénes son? No más que las mitocondrias. Entonces, cuando estamos viendo un botón sináptico, primeramente existe un potencial de acción de la neurona motora, es decir, que va a existir una descarga de energía que se va a utilizar y esa energía va a favorecer que los canales de calcio se puedan activar, liberando acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores, que esta acetilcolina va a favorecer que entre sodio, ya lo que es la dendrita de la neurona postsináptica, y posteriormente esta entrada de sodio va a hacer que se despolarice la neurona postsináptica y esto va a hacer que por diferencia de cargas pues inicie el potencial de acción de la fibra muscular despolarizando a la nueva neurona y transmitiendo el estímulo a todo lo que es la nueva neurona y así sucesivamente. En cada sinapsis va a ocurrir todo este proceso de 7 pasos, 8 pasos, que van a finalizar en el envío de información nerviosa de una célula a otra. ¿Alguna duda que tengan? En cada uno de los sistemas vamos a tener su estimulación simpática y la parasimpática, como pueden ver en el sistema cardiovascular. Pues la simpática que les había dicho que es la que nos va a ayudar a luchar, pues va a aumentar la tasa cardíaca y la fuerza de contracción. ¿Para qué? Para que si nosotros necesitamos correr, pues bueno, ya tenemos el aumento de la contracción y de la frecuencia cardíaca y podemos correr hechos mochas. Pero si tenemos la estimulación parasimpática, entonces pues vamos a estar relajados y nuestro corazón va a estar tranquilo. En el sistema circulatorio vamos a ver que el simpático nos va a favorecer la vasoconstricción para que nuestras arterias se hagan más duras y la presión aumente. Y en la parasimpática, pues realmente va a favorecer la vasodilatación. En el digestivo, pues cuando nosotros tenemos alguna prisa o cuando nosotros necesitamos correr, pues entonces no vamos a tener hambre. Entonces, precisamente, va a favorecer un déficit en la secreción intestinal. Mientras que cuando estamos relajados, pues entonces va a aumentar la secreción y va a aumentar el hambre. Y así con cada uno de los sistemas. Eso sería todo por aparatos y sistemas.